Es el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, le agradezco mucho el que me regale unos minutos para Diálogos por la Democracia. Bienvenido a Tamaulipas. ¿Lo están tratando bien? Gracias al Instituto Electoral de Tamaulipas, al Tribunal Electoral del Estado por invitarnos a este foro de Tamaulipas rumbo a una democracia paritaria. Antes de preguntarle por el asunto de los mecanismos y de los instrumentos que se están generando para fortalecer la vida política, la participación política y la participación pública de las mujeres, yo quisiera que usted nos diera una opinión sobre por qué en el pasado esta participación, que yo la vería así como que natural, esta participación de la mujer fue en la vida pública fue muy lenta. Los casos son muy esporádicos, ¿no? Claro, bueno, no me vaya usted a mencionar a Josefa Ortiz de Domínguez, porque, pues no hay muchas tampoco, no hubo muchas. Pero ¿por qué tan lento? Es un asunto de, más que de solo una perspectiva de género, es un asunto de cultura, es un asunto de marcos de referencia cultural de la mujer y del hombre mismo también. ¿Qué pasa o qué pasó? ¿Por qué la mujer no se interesó desde muy temprano en la vida política de México? La igualdad estructural, sustancial en materia política es sin duda un fenómeno muy complejo, es multidimensional. Por supuesto que tiene que ver con prácticas culturales, también con reglas institucionales y cambios en las propias dinámicas de toma de decisión y en los procesos. Desde que se aprueba la reforma y para que las mujeres puedan ejercer su derecho a votar en 1947, en el discurso que se da a conocer por el entonces presidente de la República, se refleja una concepción de la mujer como aquella que está llamada a cumplir ciertos roles familiares, culturales. Se da a conocer este derecho, pero al mismo tiempo en un discurso en donde se atribuye a la mujer un deber de hermana, un deber de hija, un deber de esposa, unas tareas, ¿no?, relacionadas con el ámbito familiar. Y estas concepciones culturales son muy difíciles de cambiar, por eso toma tanto tiempo, no solo en el pasado, actualmente también hay resistencias a cambiar nuestra concepción del género. El género es una construcción social, el cambio jurídico va de la mano del cambio social y sin duda ha sido lento porque estaban muy arraigadas ciertos roles, ¿no?, que se pensaban propios de las mujeres. Sin embargo, en el siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta ahora, los movimientos feministas han reivindicado derechos de las mujeres, han cuestionado estos estereotipos o la asignación de ciertos patrones de conducta, exigencias socioculturales, para demostrarnos que no es así, que hay un igual deber de los hombres en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida de pareja, y esto ha ido cambiando las reglas del juego. Ahora,
las transformaciones institucionales han sido lentas porque también son los propios partidos políticos compuestos por élites de hombres, sí, quienes han tenido que llevar a cabo este proceso de diálogo y por qué no decirlo, de pérdida de privilegios. Claro, claro. Y de ceder esos privilegios, que a veces esa resistencia cultural está muy arraigada, ¿no? Como para ceder esos derechos. De reconocer los derechos, no cederlos, de reconocerlos. Es cierto. Y de hecho, no hace poco más de 20 años, ¿no? Teníamos en la legislación electoral la promoción de la paridad, de la igualdad, como algo programático, como un incentivo a los partidos políticos, que no tenía un carácter ni obligatorio, ni había una sanción al respecto, ni mucho menos había reglas para cómo hacer efectiva esa promoción de la participación de la vida política de las mujeres. En realidad es hasta el siglo XXI que la legislación electoral establece, el COFIPE, la obligación de postular cuotas en una proporción de 70-30. Sí, esa evolución fue como que más rápida, positivamente, no sé, 2014, tal vez un poco antes del 2014, pero al mismo tiempo, en el momento en que el Estado de Derecho está modificándose, se modifican las conductas de los mexicanos, las perspectivas de los mexicanos, pero se dan en esa transición, digamos, entre comillas, dolores de cabeza, ¿no? Bueno, la transición cultural y de reglas viene acompañada en los últimos 30 años de una globalización también, y de mayor apertura a los mercados, a distintos ámbitos de competencia intelectual, cultural. Es decir, hay toda una transformación del entorno, de las comunicaciones, ¿no? El uso de internet, y los derechos humanos adquieren una relevancia sustancial, y entre los derechos humanos, los derechos de las mujeres empiezan a tomar también un impulso a partir sobre todo de 1995, ¿no? De este protocolo de Beijing, y después unas sucesivas convenciones que hacen de los derechos de las mujeres una agenda importante en derechos humanos. Entonces, quiero decir, no es algo que exclusivamente se da en México, y por eso también el detonador o esta aceleración o una mayor dinámica en el cambio de reglas es posible, y también empujan a los cambios culturales, lo que está sucediendo en otros países y en el mundo. América Latina desde el 95 se introduce como una región promotora de las cuotas de género. Hoy por hoy América Latina tiene casi el 30% de mujeres en representación de órganos legislativos, y es la segunda región con más mujeres en los congresos después de los países nórdicos. Eso es un dilema, y por los retos que han surgido, pero también es paradójico, porque al mismo tiempo que estamos hablando de mayor participación en términos cuantitativos de las mujeres, vemos que hay fenómenos pues lacerantes digamos, no se han superado problemáticas estructurales de desigualdad y violencia. Son los contrastes de nuestros países latinoamericanos. Ahora, en 2014, a lo largo de la década de 2000 a 2010, surgen varios problemas en materia electoral que fueron resueltos por los tribunales electorales, principalmente el del Poder Judicial de la Federación. Y han sido desde los tribunales quien también han empujado y obligado
a que las reglas se apliquen con esta perspectiva de igualdad sustantiva. Entonces tuvimos, por ejemplo, la exigencia de que las fórmulas que se postulan sean integradas por candidatas propietarias y suplentes, mujeres u hombres del mismo género. También la alternancia fue decisión judicial en primer lugar. Esto fue retomado por el Poder Legislativo y entonces está en la norma. Se echó abajo una excepción en 2011 respecto a la selección de candidaturas bajo procedimientos de selección democrática interna, y se dijo que todos los partidos, independientemente del proceso por el cual eligen candidaturas, debían cumplir con, en ese momento, la cuota de 60% máximo de un género. Magistrado, discúlpeme, sí. Esta pluralidad cultural tan rica de un país como el nuestro también nos acarrea dificultades. Me pongo a pensar en los pueblos que se rigen por usos y costumbres, ¿sí? Y de repente también pienso en esos usos y costumbres, y pienso en la igualdad de género, y pienso en la perspectiva de género. ¿Se dieron casos como este o como de este tipo recientemente, o se han dado esos casos en México? Sí, en 2014, que se establece en la Constitución la obligación de los partidos políticos a postular paritariamente hombres y mujeres a cargos de elección popular en congresos, el legislador de distintas entidades implementó bajo diversas fórmulas esta obligación. Por ejemplo, Chiapas. El Congreso de Chiapas sí reconoce que los partidos políticos, para revertir una desigualdad en la postulación, las listas de quienes son postuladas a candidaturas vía representación proporcional sean encabezadas por mujeres. Lo mismo en otros cargos municipales de representación proporcional. No sucede así en otros estados. Esta es una expresión de la pluriculturalidad y el pluralismo político. También algunas entidades, por disposición del legislador local, han hecho obligatoria la postulación en términos paritarios a presidencias municipales, que conocemos como paridad horizontal, y la paridad vertical también se ha legislado de distinta forma. Entonces, desde la conformación de los congresos se refleja este pluralismo político y sociocultural. Por supuesto, también esto ha tenido un impacto en aquellas comunidades indígenas y en pueblos indígenas que celebran elecciones vía usos y costumbres. Ahí el nivel de discusión, el nivel de problemática tiene que atender a los contextos de los propios pueblos indígenas. Le podría yo decir... Pero qué difícil, magistrado, ¿no? Es decir, a ver, aquí no hay paridad. En estas elecciones, en esta región del país, no hay paridad. Sí, licenciado, pero las mujeres no quieren. Y también tienen derecho a no querer. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, yo no voy a citar aquí estudios, pero me parece que hay una literatura que demuestra que las mujeres no quieren, es un mito. Vaya, muy bien. Hay que tener las condiciones, ¿no?, de igualdad para competir, para levantar la mano y para que haya altas probabilidades de ser electas, ¿no? Y también que tengan los recursos. O sea, no solo es una cuestión de voluntad, la voluntad la tienen, ¿verdad? Es garantizarles sus derechos. En comunidades y pueblos indígenas también hay que decir que el Tribunal Electoral ha establecido una serie de decisiones para garantizar la igualdad de participación de las mujeres. Sin embargo, no la paridad en la postulación, ¿sí? Porque
son distintos niveles de discusión. Me parece que la igualdad es un derecho universal, es un principio de una democracia que debe permear a todas las instancias pluriculturales y gubernamentales o en pueblos indígenas, ¿verdad? Y el tribunal así ha buscado que los derechos de las mujeres se respeten a su participación, pero imponer un modelo de postulación paritaria a pueblos indígenas es algo que tiene tiene que ser gradual. Pero pasa sobre todo por la decisión autónoma de estas comunidades. Sí, pero además me pareció muy acertado y muy interesante el asunto de que también hay que saber leer los contextos, sí. y sobre los contextos hay que manejar la ley, ¿no? Finalmente, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ¿qué vamos a ganar en México y qué vamos a ganar en Tamaulipas con el establecimiento del Observatorio para la Participación Política y Pública de la Mujer? Vamos a ganar todos, es lo primero que hay que decir. Hombres, mujeres, instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está intrínsecamente relacionado con el bienestar y el desarrollo comunitario. ¿Sí? Entre más mujeres tengan la posibilidad de participar y la garantía de que pueden acceder a un cargo público y ejercerlo en las mismas condiciones que los hombres, estamos protegiendo dos pilares de nuestra democracia que nos deben importar indistintamente de nuestro género, que es la libertad y la igualdad, y haciendo efectivo la autonomía de las personas para alcanzar, cumplir sus fines, propósitos de vida. Eso va a ganar Tamaulipas, una ciudadanía más libre, una ciudadanía que puede alcanzar lo que autónomamente se decide y pretende como una finalidad, ¿no?, de vida. Ahora, la democracia se enriquece con el pluralismo. Pluralismo no solo debe ser político, también de géneros. Tanto hombres como mujeres pueden impulsar políticas públicas de derechos de mujeres. Pero si se hace juntos, si se hace con la mayor cantidad de la inteligencia femenina, seguramente se encontrarán soluciones más eficientes, más eficaces. También el diseño de políticas públicas tiene que ser entendido con una perspectiva de género. No por nada, desde hace varias décadas hablamos de una transversalidad de género en las políticas públicas, porque las necesidades son distintas. Y bueno, la dinámica electoral también tiene que aprender de estos cambios y garantizar, por ejemplo, acceso a radio y televisión, financiamiento, cobertura en medios de comunicación por igual a hombres y mujeres, si realmente estamos convencidos de que el piso tiene que ser parejo. Claro. Es el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, es el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien yo le agradezco infinitamente el que nos haya dado la oportunidad de charlar en estos minutos para Diálogos por la Democracia. Bienvenido a Tamaulipas, que lo sigan tratando bien, magistrado. Gracias. Muchas gracias a usted.